Bueno, ahí escuchábamos Sí, parte de las lo que es el repercusiones. pensamiento, repercusiones Sí, de integrantes, digamos, del oficialismo. Allí, y con esto creo que es una buena bienvenida para Eduardo Botinelli, allí decíamos, más allá del tono, decía sí, Peña, simplemente acá se quedaron marcadas las diferencias que Cabildo siempre ha tenido con los otros socios de la así es. coalición. Pero quien será el encargado a partir de ahora de decirnos qué queda después de esto, ¿no? Porque hay que ver, este tipo de crisis normalmente puede dejar algunas heridas que cicatrizarán o no. Es el director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, es un placer tenerte aquí en BTV Noticias. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo están? Un gusto Bien, estar todo acá de bien. nuevo. ¿Cómo se podría definir, porque algunos pusieron crisis, otros, cómo podríamos definir una situación que por lo menos uno vio declaraciones temperamentales? Hay que decirlo, yo noté enojos en los diferentes capítulos que tuvo esta situación. Estoy hablando incluso de la propia declaración de la ex ministra Irene Moreira, que también fue como muy cargada, ¿verdad? ¿Cómo hacemos una lectura ahora, con el paso de las horas y esta decisión de Cabildo de permanecer en la coalición? Bueno, a ver, enojos hubo, hay, Eso, ¿no? O ay, sea, no sí, es sí, que los enojos pasaron, los enojos estuvieron, y no solamente en el tono, sino que fueron expresados directamente por Manini, por otros dirigentes de Cabildo Abierto. Eh, Así que los enojos están, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay para el futuro, que es parte de lo que de alguna forma los socios hoy están tratando de declarar, de apaciguar un poco las aguas. Es claro que el tono que usó Manini fue fuerte, fue duro, que hubo muchos mensajes entre líneas, sí. ¿no? Que hubo claramente cuestionamientos que, como decía Peña, no son nuevos, ¿no? Y eso creo que es importante para el análisis porque hace a cómo se llega a este punto. Porque uno podría decir, bueno, no, un hecho puntual es lo que hace generar una crisis. No, ya se habló de crisis de la coalición, no del lado de Cabildo, sino de los socios, cuando la reforma de la seguridad social. Pero además ha habido claramente desde Cabildo Abierto una actitud de plantear temas y diferencias constantemente, incluso defendiendo hasta la posición de marcar las diferencias, diciendo, bueno, acá los socios tenemos que marcar las diferencias. Si fuéramos todo lo mismo, no serviría la coalición, no existiría. Entonces, el tono por un lado, el otro es los temas que marcó, ¿no? Marcó el tema de económicos, digamos, de empleo, marcó el tema de la seguridad, bueno, ahora lo del agua potable, son todos lugares donde Cabildo no está, ¿m? Y donde Cabildo ha marcado diferencias. Por eso digo que esto no es algo que aparece de la nada, sino que termina resumiéndose en una declaración de unos pocos minutos, bien concisamente, todos los posicionamientos de Cabildo, exponiéndolos blanco sobre negro. Para poner un ejemplo de esto, la seguridad pública, Manini se había remitido a decir, le entregué un documento a Larrañaga, le entregué un documento a Heber. La primera vez que se hace explícita una diferencia es ahora en las reuniones interpartidarias, donde presentan un documento donde declaran apoyar algunas medidas y otras no. Esta ya es una declaración explícita de las disconformidades que hay con el manejo de la seguridad, de disconformidades que hay con el manejo de la economía y la preocupación por el empleo. Y hay un elemento que ahora se empieza como a unir entre lo que dijo ayer Manini y lo que dice Delgado. En la declaración, Cabildo Abierto dice, nos quedamos por la gente que nos votó, por honrar el compromiso para el país. Y de alguna forma Delgado está diciendo, la coalición es la gente, ¿no? Entonces, esa cuestión de pensar que la decisión pasa más por esos temas que por el enojo circunstancial o el enojo grande que hubo el viernes, bueno, de alguna forma se fue sopesando eso en esto que termina esa declaración, que es dura, que es fuerte, pero que termina teniendo la resolución de quedarse en la coalición con algunos hitos por delante. Eso mismo, porque en realidad, si nosotros vamos un poco para atrás, muchas veces Cabildo Abierto estuvo a favor en algunos proyectos como el forestal, el tema de los deudores ahora con el Frente Amplio. ¿Cómo queda el vínculo también entre la calle y los líderes, ¿no? La calle y Manini, esas reuniones en torre ejecutiva de los martes o los miércoles donde intercambiaban aspectos? ¿Qué va a pasar ahora a partir de esto, que es un mojón? Porque además,
por más que venimos hablando de diferencias que han sucedido, esto marca también algo importante que lo decíamos el otro día con Humberto. Es su mujer, es la mujer del líder de Cabildo Abierto. A ver, la decisión, acá entra otro tema que va para largo, pero la decisión del presidente de pedir la renuncia de Irene Moreira tiene que haber sido muy pensada. Porque era la número 3 al Senado, era una ministra y es un vínculo personal, la esposa del líder del partido que es socio. Entonces, claramente esa movida tenía riesgos fuertes, estaba claro, ¿no? Entonces, el presidente tiene que haber puesto eso arriba de la mesa. Lo otro, y es la discusión que se armó, es de quién es el ministerio y quién decide. El aspecto formal está claro, el presidente actúa en Consejo de Ministros, nombra a los ministros con respaldo parlamentario y puede cesarlos. ¿Bien? Ahora, la discusión que hay es si la decisión era política, no formal, si la decisión era únicamente del presidente o el partido tenía que estar de acuerdo con esa decisión. Y ahí se genera el cortocircuito. Entonces, acá lo que vamos viendo es que hay diferencias en entender cómo se funciona y cuáles son las reglas. Eso es lo que no está explícito, nunca se explicitó y hasta ahora se fue funcionando como se iba funcionando, pero no estaban las reglas claras y eso es uno de los puntos que plantea la declaración de Cabildo Abierto, es decir, bueno, las reglas no están claras, nosotros no estamos conformes cómo se viene funcionando. Acá, de hecho, si uno ata y leyendo entre líneas, más otras declaraciones que hubo, no ahora, ya meses atrás o incluso más de un año, hay proyectos que Domenech dijo, nos hemos tragado varios sapos en algún momento. Bueno, de alguna forma la declaración esta es, no nos vamos a tragar ningún sapo más. Y eso implica, entre otras cosas, la información y la toma de decisiones. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial de cómo se entienden el funcionamiento, las reglas que hay en la coalición para funcionar y la toma de decisiones. Implica qué proyectos se aprueban o cuáles no, cuáles decretos, cuáles acuerdos, ¿no? Incluso cuando hablaba de los sapos que había tragado la coalición, habla de la rebaja impositiva, se enteran cuando se anuncia en el Parlamento. No hubo ninguna información previa. Cuando se hace lo de Catornatí, no hay una información previa. Se anuncia en la rendición de cuentas del presidente. No es el hecho en sí de la decisión, sino la falta de información previa, es decir, cómo se toma una decisión, y eso es lo que está cuestionando Cabildo Abierto, que pone claramente visiones distintas de cómo tendría que funcionar la coalición o cómo tiene que funcionar, y que hace incluso un llamado fuerte a esa nueva forma de funcionar o a plantear la nueva forma de funcionar. Y lo otro que me parece importante en la declaración es cuando dice Cabildo va a hacer un nuevo esfuerzo por mantenerse en la coalición, ¿no? Es decir, y de alguna forma eso decía, bueno, no nos vamos a tragar más sapos, no, ya hemos hecho muchos esfuerzos, no fuimos correspondidos, es decir, y acá también hay dos lecturas que se enfrentan. Mientras los socios de la coalición sostienen que están siendo muy permisivos con Cabildo, que le están aguantando las cosas, que es el socio díscolo, Cabildo está pensando totalmente lo opuesto. A nosotros no nos aprueban las cosas, no nos dan información y nos estamos tragando sapos, ¿no? Entonces, claramente hay dos visiones adentro de cómo se está funcionando y qué es lo que está pasando ahí adentro. Ahora, Eduardo, en este escenario uno no puede menos que hacerse esta composición de lugar. Los dichos de ayer de Manini, además, de alguna manera, marcan una hoja de ruta. Habla del tema de los deudores, habla del tema del agua potable, habla, bueno, está pendiente todavía el tema de prisión domiciliaria sí, prisión domiciliaria no, para mayores de determinada. Es decir, hay un marcar un camino de decir, bueno, nosotros nos debemos a la gente y esta es la senda por la que va Cabildo. Ahora pasa al Senado nada más y nada menos que la ministra a quien se le solicitó la renuncia. No. ¿Es aventurado leer que la posición de Cabildo en estos temas pueda llegar a ser bastante más tajante, terminante y menos negociadora de lo que ha sido hasta ahora? Bueno, no sé si menos negociadora, pero sí es claro que la coalición como funcionó hasta ahora cambió, ¿no? Que Cabildo está poniendo arriba de la mesa, que va a poner foco en sus temas y en los temas que le preocupan a Cabildo, y en realidad expresándolo como tema que le preocupa a la gente, ¿no? Que es endeudamiento, seguridad, y viene la rendición de cuentas.
Y la rendición de cuentas no es solamente pensar, no, esta rendición de cuentas va a venir con aumento de gastos, entonces va a ser fácil votarla, ¿no? Porque en realidad es la última que puede tener aumento de gasto además, pero es eso, pero adentro hay que discutir en qué se aumenta el gasto. No se puede aumentar en todo, o sea, abrir la canilla totalmente. Se va a abrir parcialmente en algunos puntos. Ahí va a haber una discusión. Pero además las rendiciones de cuentas siempre vienen con algunos artículos que modifican cosas que no son estrictamente temas presupuestales. Entonces ahí pueden, desde haber propuestas de Cabildo hasta bloqueos de Cabildo de propuestas que quiera impulsar el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, les cuento una cosita, y obviamente a la teleaudiencia. El senador Guido Menini Ríos acaba de tuitear que Raúl Lozano, actual senador que está en la banca que va a ocupar Irene Moreira, Eso va a se ser... llama enroque en el ajedrez. Va a ser el nuevo ministro de Vivienda. Es similar a lo que hizo... Viniendo de un general es obvio que le guste jugar una al pieza ajedrez, por otra. Una pieza por otra. Bueno, ¿no? acá Sí. hay dos temas. El primero es una jugada similar que la que hizo Ciudadanos con Peña, ¿no? Que fue más a 3 bandas, pero termina siendo similar. Y el otro es que se pone alguien de peso político de Cabildo Abierto. Es decir, no es que se deja el ministerio, sino que el Cabildo toma el ministerio. Ya lo tenía, claramente lo tenía, es decir, la figura que estaba era fuerte, ponen otra figura fuerte. Es decir, hay también un mensaje en eso que es importante. Lo que hay que ver ahora es si Tabaré Hackenbruch sigue en el cargo, que eso también lo tiene que ratificar el presidente, ¿verdad? Bueno, no, sí, lo ratifica el presidente a propuesta del ministro. O sea, y esto es una diferencia. No es decisión del presidente quién va, sino, obviamente, en negociaciones políticas, el ministro presenta quién es el subsecretario. Bien, vamos a ver qué sucede. Tenemos que cerrar con Eduardo, pero... Está interesantísimo el análisis. Estoy pensando en este momento por lo que acaba de decir Valeria, esto es absolutamente reciente. ¿El presidente de la República se estará enterando por el tuit de Manini o habrá habido una comunicación? Bueno. ¿Qué es lo que correspondería? No, lo que corresponde, Debería. a ver, ¿cuáles son las reglas de funcionamiento? Claro. ¿No? ¿Cuáles son las reglas? Todos Bueno, no, lo que corresponde es que haya claramente una comunicación privada en forma previa, salvo que le haya sido, no, acá decidimos como partido esto y es la decisión del partido y el presidente tiene que respetarlo. Pero estamos de nuevo en cuáles son exactamente las reglas políticas, no formales, no legales, las reglas políticas de cómo se toman las decisiones. Muchísimas gracias, Eduardo, un placer realmente. Un gusto. Gracias. Bueno, iremos viendo sobre la marcha cómo es este nuevo funcionamiento de la coalición. Yo me he quedado con ese gran signo de interrogación. Es una muy buena pregunta. Tendremos que consultarle a la calle o a los allegados. Claro, yo donde esté el presidente le pondría el micrófono y le diría, lo llamó el senador Manini para comunicarle lo de Lozano, se enteró a través del tuit. Es solamente para saber cómo está la cuestión. Bueno, pero nos fuimos por las ramas. Vamos a la pausa. Sí, primera pausa y ya seguimos con más información.